En este podcast vamos a desentrañar los temas fundamentales de la Ley 18.829 de Agencia de Viajes a partir de unos interrogantes que nos van a ayudar a conocerla a fondo. El primero de ellos nos sirve para averiguar cuál es la actividad específica de una agencia de viajes en los términos de esta ley. Para ello, podemos concentrarnos en el artículo 4, en donde se define a la actividad específica de poner los bienes y servicios turísticos a disposición de los usuarios, ya que aquí se establece que cualquier otra actividad que se quiera realizar dentro de la agencia de viajes debe estar relacionada con esta determinada como específica. La siguiente pregunta sería, naturalmente, de qué manera se lleva a cabo el ejercicio de esta actividad específica por parte de una agencia de viajes, es decir, cómo se concreta efectivamente esa actividad. Y para responder a esto podemos hacer un resumen del artículo 1 y decir que se efectiviza a través de la intermediación para la reserva o locación de algún servicio, también en la organización de viajes, en la recepción o asistencia de turistas, en la representación de otras agencias y en cualquier otra actividad similar o conexa a estas mencionadas con anterioridad, siempre que sean en beneficio del turismo. Otro tema importante aparece si nos hacemos la pregunta de cuáles son las razones por las que se puede negar o cancelar el otorgamiento de una licencia de agencia de viajes. Y esto se responde a partir del artículo 2, en donde se establece que las razones son registrar antecedentes personales, morales, comerciales, bancarios o judiciales desfavorables. Esto, por supuesto, tiene que ver con el contexto en el que se gesta la ley, pero también con la definición de cómo debe ser un agente de viajes, que podemos identificar perfectamente en el texto preliminar de esta ley, que está al principio de la ley y que dice que el agente debe tener unos requisitos básicos de idoneidad, capacitación, honorabilidad y solvencia. Otro tema sobre el que tenemos que fijar la atención es sobre el fondo de garantía, y para eso podemos hacernos 3 preguntas básicas. ¿Para qué es el fondo? ¿Cómo se usa? ¿Y cuándo debemos chequearlo? Para responderlas nos remitimos directamente al artículo 6 y vemos que a la primera pregunta, ¿para qué es este fondo de garantías?, podemos contestar para asegurar el buen funcionamiento de las agencias y proteger al turista. A la segunda, ¿cómo se usa?, contestaríamos que para poder extraer de ese fondo el valor de las multas que tenga la agencia. Y a la tercera pregunta, de cuándo debemos chequearlo, responderíamos que en cualquier circunstancia en que dicho fondo se vea disminuido, teniendo en cuenta que debemos reponerlo en un plazo máximo de 30 días. Otra pregunta relevante sería qué cuestiones quedan por determinar en normativas que vengan derivadas de esta. Y para eso podemos ir al artículo 7, en el que se menciona que habrá un decreto posterior, el 2182, que tratará sobre las actividades específicas que se establecen en esta ley 18.829, en el artículo 1, los documentos contractuales, los formularios de quejas y sugerencias y sobre los derechos y obligaciones de hoteleros y transportistas en su relación con las agencias de viajes y con los turistas. Lo siguiente que nos queda por hacer es discriminar algunas obligaciones que vienen establecidas en la ley para la agencia de viajes, específicamente en relación a las modificaciones a las tarifas y propagandas y a las inspecciones. En cuanto a las modificaciones, queda muy claro que lo que tiene que hacer la agencia de viajes es comunicar las modificaciones al registro de agencia de viajes. En relación a las tarifas y propagandas, lo básico es respetarlas. Y en cuanto a las inspecciones, lo que establece esta ley es que la agencia de viajes debe facilitar la documentación que sea requerida por la inspección. Lo último que nos queda por cuestionar en esta lectura general de la ley es la naturaleza de las sanciones, y para eso podemos hacer un pequeño listado en el que como primera instancia vamos a mencionar a las multas, aclarando que en el caso de que estén dadas por alguna actividad que dio como fruto un beneficio económico, estas multas deberían ser por lo menos iguales a ese beneficio.
En segunda instancia vamos a hablar siempre de otro tipo de sanciones más fuertes como la clausura del local, la cancelación de la licencia o bien la suspensión de la habilitación para operar, es decir, para contratar nuevos compromisos debiendo dar exacto cumplimiento a los ya adquiridos.